Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya, comenzamos On Point y, bueno, ya tenemos asistentes que están ya escuchándonos y, bueno, pues por la deferencia de comenzar en punto y también por la deferencia para nuestros componentes de la mesa, pues vamos a dar la bienvenida ya. Todos los asistentes que vayan llegando, pues ya saben que se pueden ir incorporando con toda tranquilidad y estaremos encantados pues, de que estén aquí. Así es que bienvenidos todos a esta jornada de hoy en la que vamos a tratar el enjuiciamiento de enfermedades en la jurisdicción social, sesgos aplicativos. Bienvenido don José Fernando Lousada Arochena, que es magistrado especialista de lo social de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y bienvenida doña María del Prado Estradas Díaz, que es presidenta de FibroReal, que es la Asociación de Enfermos y Familiares de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Ciudad Real. Bienvenidos todos los que nos acompañáis vía online. Muchas gracias por esta calurosa acogida, que tenemos casi 100 personas inscritas a la jornada de hoy. Tras esta bienvenida, pues quisiera excusar la presencia de don Óscar Ruiz Pérez, que es el vicedecano de nuestro Colegio de Abogados y además es el director de la Escuela de Práctica Jurídica, quien, bueno, pues estaba previsto que presentara hoy esta sesión y nos acompañara esta tarde, pero pues una inevitable cuestión personal sobrevenida pues lo ha hecho imposible. Y me pide, eso sí, que en la condición que ostento como secretaria de la Escuela de Práctica Jurídica, pues que proceda en su nombre a dar esta bienvenida y que transmita su deseo de que esta tarde sea una muy provechosa, como sin duda lo va a ser con el ponente de excepción con el que contamos hoy. Esta jornada pues, forma parte del programa formativo de nuestra Escuela de Práctica Jurídica y en esta ocasión pues, nace de la iniciativa de la Asociación FibroReal. Muchas gracias por ello. Estamos encantados y os animamos a tantos otros a que nos motivéis con iniciativas como esta. Y por este motivo también la jornada de hoy es en abierto. Esto quiere decir que no solo es para los colegiados profesionales de la abogacía, sino también para otros profesionales y personas interesadas en un tema tan apasionante y de gran interés y sobre todo del que necesitamos seguir aprendiendo. En el ámbito de la competencial de la jurisdicción social, el enjuiciamiento de enfermedades es el protagonista de uno de los procesos más habituales en la práctica forense, en particular la reclamación de una incapacidad permanente contributiva, pero no es el único proceso y es que en el que se enjuician enfermedades. También se produce ese enjuiciamiento, bueno, pues cuando se determina si una dolencia es contingencia común o contingencia profesional, cuando se cuestiona un grado de discapacidad, o cuando se reclaman determinadas prestaciones tales como una incapacidad permanente no contributiva, una enfermedad, una orfandad por discapacidad o un riesgo durante el embarazo o la lactancia. En el enjuiciamiento de enfermedades, en cualquiera de estos contextos, se puede deslizar perjuicios que distorsionan la objetividad de la interpretación o la aplicación de las normas jurídicas y que sesgan la recta aplicación del derecho. Por ello, es necesario conocerlos para prevenirlos y evitarlos y, en su caso, cuestionarlos en los momentos procesales oportunos. Por ello, es un honor contar con don José Fernando Lousada Arochena, magistrado especialista de lo social de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Él es además abogado fiscal en excelencia, es doctor en Derecho con premio extraordinario por el principio de igualdad de mujeres y hombres, en especialidad en el derecho del trabajo y la seguridad social. Es además profesor asociado de Derecho Procesal, Civil y Penal de la Universidad de Coruña, graduado social, diplomado en Práctica Jurídica, autor de más de 30 libros y de casi 300 artículos en revistas jurídicas indexadas y de más de 100 colaboraciones en libros colectivos especializados en feminismo e igualdad de mujeres y hombres, derechos fundamentales en el contrato de trabajo, salud laboral, proceso laboral, derecho de la Unión Europea, independencia judicial y enjuiciamiento de género. Ha recibido premios, tales como el Premio Rafael Martínez Emperador, Premio Convenio de Colaboración de la Xunta de Galicia, Premio Julio Portela Ceballos, Premio Lola Martínez, y también ha participado en la redacción del documento de base para la elaboración del anteproyecto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22.3 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la redacción de los proyectos de las leyes gallegas 7/2004 de
16.7 para igualdad de mujeres y hombres y 2/2007 de 13.4 del trabajo en igualdad de las mujeres y compareciente en la subcomisión sobre racionalización de los horarios, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad y ante la subcomisión de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, ambas constituidas en el ámbito de la Comisión de Igualdad del Congreso de Diputados. Además, es extenso, pero es que es digno de escuchar. Por eso lo estoy leyendo todo porque me parece magnífico. Colabora con la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial para el nuevo reglamento de carrera judicial, el primer plan de igualdad de la carrera judicial, el protocolo antiacoso de la carrera judicial y el segundo plan de igualdad. Y con participación también en la Comisión del Consejo General del Poder Judicial sobre protección sobre la carrera judicial. Es copresidente de la Comisión de Igualdad de la Asociación Española del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, ponente en más de 100 cursos de formación judicial del Consejo General del Poder Judicial en particular y codirector y docente en el curso de formación continua en perspectiva de género, desde su primera edición en 2019 hasta la actualidad. Es profesor desde 2009 en cursos de igualdad de la Academia de Derecho Europeo de Treveri's, más de 200 conferencias, cursos y mesas redondas en universidades y otros eventos formativos en España y en París, Belfast, Guatemala, Santiago de Chile, Montevideo, Basilea, Boston, México y Argentina. Así es que encantados de tenerte aquí, José Fernando Lousada Arochena. Pues bien, damos comienzo. Comenzamos con una breve presentación de la Asociación Fibro Real y a continuación, y ya que sí, disfrutaremos de la charla de nuestro ponente, don José Fernando. Quien quiera formular preguntas, por favor, pues que las escriba en el chat y o bien se irán resolviendo sobre la marcha por José Fernando o bien al final pues trataremos de dar respuesta a todas ellas. Así es que, bueno, pues no me dilato más en las presentaciones y, por favor, María del Prado Estradas Díaz, tienes la palabra para presentarnos la Asociación Fibro Real. Muchas gracias. Buenas tardes. Somos Fibro Real, la Asociación de Enfermos y Familiares de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Ciudad Real. Se creó en 2017 con el objetivo de visibilizar estas enfermedades, además de dar apoyo y mejorar la calidad de vida de los afectados en todos los ámbitos de la vida posible, ya que hasta ese momento no existía ninguna asociación en Ciudad Real que ofreciera estos servicios. Durante estos años hemos trabajado mucho, tratando de informar y concienciar a instituciones públicas, sanitarias y a la sociedad en general, de la dificultad que nos surgen y los obstáculos que nos encontramos las personas que sufrimos estas enfermedades, tanto en el entorno sanitario, laboral y personal. Por todo ello, hemos promovido esta jornada en el Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, para continuar con el trabajo de divulgación, en este caso, de la situación del enjuiciamiento de enfermedades en la jurisdicción social. Queremos agradecer su colaboración al Ilustre Colegio de Abogados, al magistrado don José Fernando Lousada Arochena, que desinteresadamente está hoy con nosotros, y por supuesto a todos los que estáis hoy en estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tado, por esta, bueno, pues, por esta visión que nos das de este gran trabajo que estáis haciendo desde la asociación, que sin duda ha sido intenso y nos consta que, bueno, pues que vais consiguiendo los objetivos que tenéis propuestos. Muchas gracias por ello. Bueno, y ya sabéis, las preguntas al chat y, por favor, tienes la palabra, José Fernando Lousada Arochena. Estamos encantados de escuchar y aprender mucho contigo hoy. Bien, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar a Cristina por la amable presentación, pues a la sociedad también de enfermas y de familiares de fibromialgia, de personas con fibromialgia. Y desde luego, pues también es un placer para mí pues estar invitado por el Colegio de Abogados de Ciudad Real. Me encantaría, he de decirlo, estar ahí y prometo que a la próxima invitación pues haré todo lo posible por estar presencialmente. Sin embargo, en esta ocasión pues me era imposible por problemas de agenda, un desplazamiento. Por lo tanto, mi agradecimiento es doble, puesto que se ha posibilitado la realización de esta
esta intervención pues por vía telemática. Bueno, pues efectivamente, como os estaba diciendo en la presentación, existen sesgos en la aplicación del derecho, de todo tipo y en todas las materias. Los sesgos normalmente obedecen a la existencia de prejuicios. Los prejuicios son elementos que se asocian o factores que se asocian pues a determinadas personas, calificándolas con carácter general y partiendo de la base de creaciones o de constructos sociales y culturales. Los prejuicios que más habitualmente, o de los que más habitualmente oímos hablar, son los prejuicios de género, pero también existen prejuicios en relación con la discapacidad, en relación con la edad, etc. Los prejuicios en general, los prejuicios de género en particular, tienen la circunstancia de que básicamente están en todas las relaciones humanas, determinando pues lo que se supone que son o que somos los hombres o lo que se supone que debemos ser, e igualmente las mujeres lo que son o lo que deberían ser. Y esto además tiene la peculiaridad que se invisibilizan, no solo es que están en todas las relaciones humanas, y por lo tanto las vamos a encontrar también en el tema de nuestra charla de hoy, que es en el enjuiciamiento de enfermedades, sino que además se tienden a invisibilizar, se tienden a considerar que son características naturales de las personas y que, por lo tanto, siendo esas características naturales de las personas, pues, bueno, tratamos a todas las personas de ese colectivo de una determinada manera, ¿no? En el tema médico, en concreto, pues, bueno, un prejuicio muy extendido es que las mujeres son buenas cuidadoras y los hombres no lo somos, pero por generar un prejuicio que va más al caso de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Pues, en el tema médico existe un prejuicio que creo que es bastante evidente en relación a determinadas enfermedades feminizadas, como puede ser precisamente la fibromialgia, que tiende, por culpa de ese prejuicio, a ser minusvalorada. Y bueno, además los prejuicios se adaptan muy bien a todas las situaciones e incluso existen cambios normativos, legislativos y los prejuicios se mantienen. Esta es una idea general de lo que es los prejuicios. Podríamos estar hablando detalladamente de lo que representan, pero lo que sí que es verdad, y lo comentaba también Cristina en la presentación, es que en el momento en que se introduce en el enjuiciamiento, enjuiciar, básicamente, pues es elegir unos hechos, a partir de esos hechos determinar cuáles están probados o no, y una vez que hemos determinado los que están probados o no, aplicar una consecuencia jurídica, aplicar la ley, ¿no? En esos tres pasos se pueden introducir prejuicios o sesgos. En la medida en que se introducen esos prejuicios o sesgos, pues va a determinar que estamos introduciendo en el enjuiciamiento algo que no debería estar allí y que va a determinar el resultado, va a distorsionar la efectiva aplicación del derecho y la efectiva aplicación de las normas jurídicas. Bueno, dicho esto con carácter general, claro, como lo he explicado de una manera general, pues ahora lo que estaremos deseando pues, es ver los ejemplos y que vayamos para ir entrando en materia. En este punto en concreto, pues, bueno, dada la asociación que se puso en contacto conmigo, me invitó y también motivó al Colegio de Abogados de Ciudad Real, pues voy a empezar por la fibromialgia, de la que ya he hablado, y en qué medida la fibromialgia también, o en relación a su enjuiciamiento, se pueden producir prejuicios, que poco a poco se van superando, pero la manera de superar los prejuicios siempre es con la capacitación, es decir, con el conocimiento. Es la manera de efectivamente superarlos. Después de hablar de la fibromialgia, y precisamente porque no solo, también se comentó en la presentación, se va a producir estos prejuicios en la valoración de enfermedades, también se va a producir en otros ámbitos, en la determinación de qué enfermedades son profesionales, en la determinación, y hablaremos también de eso. Y quizás, si nos da el tiempo, pues también no estaría mal hacer algunos comentarios de prejuicios, porque de estos
que voy a hablar ahora básicamente va a ser de género, pero también de hablar de otros tipos de prejuicios, como pueden ser los prejuicios discapacitistas. Bien, con esta sistemática general voy a empezar ya. Y empiezo ya primero, el primer bloque, que sería sobre la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad, diríamos, nueva. Todavía es nueva. En 1992 fue cuando la Organización Mundial de la Salud determinó que la fibromialgia era una enfermedad. El dolor es la seña de identidad, básicamente, de la fibromialgia. Y se asocia casi siempre con el síndrome de fatiga crónica, con la alteración del sueño, en menor medida también con la cefalea crónica, con el colon irritable, la artropatía, las dolencias psiquiátricas, padeciendo depresión mayor, además, 1 de cada 5 personas con fibromialgia. Hay 2 circunstancias que, por sus consecuencias, en general por el tratamiento jurídico de la fibromialgia, quiero destacar. La primera, y precisamente en esto puede estar uno de los sesgos, es la importante incidencia de la fibromialgia sobre el sexo femenino, ya que atendiendo a la población general, afecta más o menos al 4% de las mujeres, un poquito más, pero solo al 0, muy poquito, 0,2, 0,3 de los hombres. O si lo queremos decir de otra manera, son mujeres más del 90% de las personas afectadas por la fibromialgia. La segunda es que esto también dificulta la cuestión, es que la fibromialgia hoy por hoy, y quizás, bueno, quizás no, seguro, que por este tardío reconocimiento como enfermedad, pues aún se sigue diagnosticando en gran medida por la clínica. Es decir, no existen todavía datos objetivos, pues como existe, yo qué sé, pues para mirar el colesterol, ¿verdad? Te sacan la sangre y te dicen, tienes tanto colesterol. Pues en gran medida siguen produciéndose o sigue diagnosticándose por la historia de dolor generalizado de una determinada duración, de forma continua, en determinadas partes del cuerpo. Los tender points o puntos gatillos son también relevantes. Y esto viene a determinar pues, dificultades importantes en la hora de su diagnóstico. La fibromialgia no es una enfermedad desconocida en la práctica diaria de los jueces y juezas sociales, ¿verdad? Y si yo he hecho la búsqueda pues, en la base de datos del Centro de Estudios Judiciales y aparecen al año pues unas 4.000 o 5.000 referencias a la fibromialgia en sentencias judiciales, lo cual quiere decir que ha habido todos esos casos en donde se ha alegado. Pues ahora con los buscadores simplemente pones la palabra y ya te salen todos los documentos en los que estás haciendo esa operación. Y lo que sí se ve es que si nos retrasáramos unos años atrás, veríamos pues como hace 15 años pues eran bastante poquitas, no llegaban a 1.000, poco a poco fueron subiendo las referencias, lo que quiere decir que se van cada vez se va alegando más y también apreciando más. Vamos a ver ahora el tratamiento de la fibromialgia en relación a la incapacidad permanente. La incapacidad permanente, el requisito básico de la incapacidad permanente, y también es donde se van a proyectar normalmente los sesgos o los problemas de sesgo, es en el requisito de la determinación objetiva. Las incapacidades permanentes se definen precisamente por la circunstancia de que son susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas o con una curación a largo plazo. La susceptibilidad de determinación objetiva es el momento en el que pueden introducirse más sesgos en la apreciación de la fibromialgia. A veces, pues las asociaciones pues tildan a los médicos, a la medicina, a la judicatura de insensibilidad. A veces es insensibilidad, hay que reconocerlo. Pero precisamente, más que insensibilidad, desconocimiento, que es por donde vienen los... Claro, tradicionalmente el dolor como tal se rechaza por ser estricta un criterio de valoración de la incapacidad permanente, sobre todo subjetivo.
Claro, estas ideas deben estar superadas si le damos un enfoque de derechos humanos, un enfoque constitucional. No se puede obligar a las personas a trabajar con dolor. Hoy día el problema de la valoración no obedece a una supuesta insensibilidad judicial. El problema obedece en gran medida a las dificultades para el diagnóstico. Vuelvo a insistir que lo que exige la Ley General de la Seguridad Social es que sean susceptibles de determinación objetiva. Y esto obliga a los efectos de la existencia de una incapacidad permanente, como a los efectos de calificar el grado de la incapacidad permanente, a una objetividad que no siempre es fácil de concretar en una enfermedad cuyo diagnóstico, ya digo, es exclusivamente clínico o es básicamente clínico. Pero es importante destacar que lo realmente exigido es la susceptibilidad de determinación objetiva, no que esa susceptibilidad no pueda ser acreditada a través de un diagnóstico clínico. Por lo tanto, es perfectamente posible. Y la jurisprudencia o la doctrina judicial suele atender a una serie de criterios. El primero de ellos, haciendo una rápida concreción, ¿no?, es la intensidad y periodicidad de los brotes de dolor acreditados a través del diagnóstico clínico y de su historial médico, de manera que si la intensidad es importante y la periodicidad es frecuente, pues la tendencia es a apreciar la fibromialgia como invalidante. La resistencia al tratamiento médico paliativo, normalmente esto se corrobora pues con la asistencia de las personas que sufren la fibromialgia a las unidades de dolor, y el propio informe de la unidad de dolor es muy relevante, naturalmente, a la hora de plantear pleitos en los que se alegue fibromialgia. Esto ya es un criterio que merece o que tiene más objetividad, o es un criterio de los que tienden a y que permite considerar a la fibromialgia como dolencia invalidante atendiendo al estado actual de la ciencia médica. Por lo tanto, los informes de las unidades del dolor suelen ser muy decisivos en los pleitos. Un tercer criterio que se suele utilizar en las sentencias es la existencia de puntos gatillo. Lo que pasa es que la existencia de puntos gatillo ha ido un poco para atrás y para adelante a la hora. Cuando se llega al número máximo posible, que es de 18, existe una cierta tendencia a considerar la incapacidad permanente absoluta para toda profesión o oficio, pero también es verdad que esa tendencia no es absoluta. Incluso yo tengo visto casos en que con los 18 tender points pues se llega a la total e incluso a veces se rechaza. Los tender points fueron un criterio que gozó de bastante predicamento en un primer momento, porque parecía que enumerando los puntos gatillo pues se llegaba, pero ahora ya está más o se cree más en otra serie de criterios. Y un cuarto criterio que creo que es importante, que a veces no se destaca suficiente, pues a veces en los informes médicos y en los alegatos, es la existencia de dolencias asociadas. Ya lo he comentado antes, la cefalea crónica, el colon irritable, el síndrome de fatiga, la depresión, a veces por sí mismas pueden ya determinar la existencia de la incapacidad. Pues una depresión mayor cronificada, me imagino que también en vuestros tribunales, pero desde luego en nuestro tribunal se considera una incapacidad permanente absoluta. Y esto viene asociado en muchas ocasiones a la fibromialgia. Es importante también destacar esto, no solo porque esta dolencia asociada puede ya determinar por sí misma la incapacidad permanente, sino porque además viene a servir de corroboración de que la fibromialgia existe y existe con una gravedad importante. Creo que todos estos son criterios objetivos y no deberíamos dejarnos llevar, pues, como decía, por los sesgos. La tendencia, bueno, a veces se dice, se ha hablado mucho, a lo mejor es, a estas alturas, a lo mejor es un poco ya superado, o no. No sabría decirlo, ¿no? Pero de esa insensibilidad médica se ha hablado mucho y, claro, pues esa insensibilidad médica viene dada a que todavía una buena parte de la clase médica pues ha hecho sus estudios de medicina sin que la fibromialgia fuera una enfermedad reconocida por la OMS. Y eso, claro, es relevante.
puesto que si no lo has estudiado y no te has actualizado por la circunstancia que fuere, pues lo que acaba ocurriendo es que puede haber lo que comentaba antes, y si a ello le unimos la dificultad de diagnóstico objetivo, pues puede acabar determinando, pues bueno, que encima tenemos la feminización, bueno, pues es que las mujeres se quejan siempre, que es, bueno, este comentario que espero o deseo que cada vez esté más erradicado, pero que sí en otros tiempos era más habitual pues escucharlo, y que determinaba finalmente que la fibromialgia ni se considerase una enfermedad, ni aún después de que se considere una enfermedad por la OMS, hubiera una tendencia o una aceptación a diagnosticarla cuando se daban estos síntomas. En fin, todo esto determina pues estas dificultades. Podría pararme a detallar un poco pues cómo se ha visto esto en la jurisprudencia, pero quizá eso no me voy a parar tanto, pero sí quiero dar unas grandes líneas de tendencia. Dado que la fibromialgia, pues no solo por estas dificultades, sino porque también tiene, bueno, como se suele decir en ocasiones, no existen enfermedades, sino que existen enfermos y enfermas, ¿no? Personas enfermas. Y esto determina pues que en ocasiones en que se alega fibromialgia, pues se desestima la prestación. Existe otro gran grupo también de sentencias judiciales que son estimatorias, lo cual de una incapacidad permanente total, lo cual depende no solo de la gravedad de la fibromialgia, sino también de la profesión habitual de que se trate. Por ejemplo, en profesiones más físicas, una limpiadora, un auxiliar de la conserva, estoy pues viendo casos en los que se ha considerado que ha habido una incapacidad permanente total. Pero no solo en los casos en que se trata de profesiones físicas, sino también que la fibromialgia puede interferir en otras profesiones, y pues se encuentran asuntos pues de dependientas, incluso en profesiones sedentarias que requieren concentración, puesto que muchas veces las personas con fibromialgia no pueden o se ven sometidas por el dolor a una imposibilidad de concentración, y he visto o se encuentran sentencias en donde se le ha dado pues a agentes de seguro, a personas, a mujeres que tenían. Y ya hay un tercer gran grupo de sentencias que consiguen dar la incapacidad permanente absoluta, que es la máxima, ¿no? Cuando se objetiva dolor en todos los puntos gatillo, con una situación de sufrimiento y dolor generalizado que somatiza, con muchos años de evolución, y también cuando se añaden otras dolencias como la espondiloartrosis, la colon irritable, el trastorno depresivo mayor, que todas ellas vienen a plantear pues esta situación de incapacidad permanente. Esto es fibromialgia e incapacidad permanente, pero la fibromialgia también plantea problemas en relación con la discapacidad. La valoración, sabéis perfectamente que una cosa es pedir una prestación a la Seguridad Social de incapacidad permanente y otra distinta, pedir normalmente ante los servicios de la comunidad autónoma, pues esto está descentralizado, yo creo que en la mayoría de las comunidades autónomas, pues pedir un grado de discapacidad. El grado de discapacidad pues sirve para beneficios fiscales, para la plaza de aparcamiento, incluso existe en determinados supuestos, puede abrir el acceso, cuando es especialmente grave, puede abrir el acceso a una prestación no contributiva. En este punto, la valoración de las discapacidades se regulan en un Real Decreto del año 99, que todavía le sigue llamando minusvalías, no discapacidades.
Y en ello hay un anexo en donde se establecen las pautas para las distintas enfermedades. Y aquí es donde surge el problema en relación con la fibromialgia. Y es que ese anexo supuestamente es exhaustivo, está basado sobre todo en tablas que elaboró la Asociación Médica Americana, la AMA, y ya simplemente por la fecha del decreto 99 está demasiado próxima al reconocimiento por parte de la OMS de la fibromialgia. Entonces, si vamos a este decreto, no vamos a encontrar la fibromialgia. No lo vamos a encontrar. Y sobre la base de eso se nos plantea cómo valoramos entonces la cuestión. Hay una laguna, por lo tanto tú alegas una fibromialgia y no tiene valoración como discapacidad en este Real Decreto. Fruto seguramente de sesgos y de prejuicios pues, que determinaron que la fibromialgia fuera de tan tardío reconocimiento, ¿verdad? ¿Y qué se ha hecho o qué se ha hecho judicialmente? Pues el planteamiento que se ha hecho ha sido, como solución correctora, es utilizar las reglas generales y las tablas de valoración general atendiendo a la sintomatología de la fibromialgia y en particular relativas a dolor o a déficit de movilidad o sensorial. Tal circunstancia cubre la laguna. No, hay ya varias sentencias que lo vienen admitiendo así, pero, y por lo tanto, en ese sentido se ha dado respuesta judicial, pero sigue existiendo un déficit, puesto que de manera tendencial, al no valorar la fibromialgia, se está infravalorando. La ausencia de contemplación específica impide valorar adecuadamente la entidad discapacitante. Y ese vacío de valoración no se cubre totalmente con reglas generales o tablas de valoración pensadas por otras enfermedades. Era ya necesario que en el Real Decreto pues se regulara el tema se recogiera expresamente lo que dice o lo que se refiere a la fibromialgia. Vuelvo a insistir que desde un planteamiento estricto, en ocasiones los equipos de valoración de la administración pues dicen no viene, y como no viene, pues no la valoran y pues, te encuentras en determinados casos judiciales, te encuentras que te la han valorado como 0. A veces también te la valoran conforme a unos determinados síntomas, pero teniendo en cuenta la floritura de síntomas, si se me permite la expresión, que tiene la fibromialgia, pues valorar solamente las limitaciones de movimiento no cubre toda la sintomatología de la fibromialgia. Pues aún recientemente hemos visto un caso en el Tribunal Superior, pues en el que efectivamente el equipo de valoración valoraba, por decirlo de alguna manera, la sintomatología más grave de la fibromialgia y le daba pues, un porcentaje de discapacidad importante. La sintomatología más grave, que en este caso era las limitaciones de movilidad. Y ya no valoraban nada más. Bueno, hay que decir que esto incluso es un avance respecto a no valorar nada, porque si nos retrotraemos a unos años atrás, pues ya os dije, he visto que simplemente valoraban 0 la fibromialgia, no había valoración de la fibromialgia. En este caso, hicieron ese esfuerzo y dijeron, valoraron la sintomatología que consideraron más grave. Pero incluso así existe limitación, puesto que valoraban la limitación física, pero no valoraban las consecuencias psicológicas de la fibromialgia. Y hubo que decirles que, pues en vez de, creo recordar, que era un 30 y poco el que le daban a la demandante, pues le dijimos que tenían que subir el porcentaje de discapacidad hasta un 50 y desde luego declarar que tenía discapacidad, porque pues como sabéis la discapacidad se valora por encima de un 33%, ¿no? Con lo cual vemos que sigue existiendo este tipo de problemas, no solamente en la valoración a efectos de incapacidad permanente, sino también a los efectos de
de valoración de la discapacidad. Esto mismo además pasa, y lo voy a decir como un paréntesis corto, puesto que me daría para otra exposición similar, en otros síndromes que también curiosamente están feminizados y en el que nuevamente esta feminización nos debe hacer pensar si en efecto esta falta de reconocimiento, a veces médico y a veces también judicial, pues de este tipo de dolencias, pues tienen un sesgo de género que al final es el que está explicando este olvido de todo este grupo de enfermedades, ¿verdad? Me estoy refiriendo al síndrome de sensibilidad química o al síndrome de sensibilidad eléctrica, que también nuevamente, y es curioso, son enfermedades feminizadas hasta en un 90%. Uno piensa, bueno, hay algunos casos, hay un caso relativamente reciente en que se le concedió una incapacidad permanente, creo recordar que total, en un caso de un ingeniero eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, en este punto era un hombre, pero la mayoría de los casos suelen ser síndromes feminizados. El síndrome de sensibilidad química se suele asociar mucho o suele darse mucho en limpiadoras, en el sector de la limpieza. Y eso obedece, bueno, pues en muchas ocasiones, bueno, muchas veces se asocia que los riesgos químicos están en las industrias químicas, ¿verdad? Lo que ocurre es que en las industrias químicas son industrias precisamente muy sindicalizadas, también muy masculinizadas y muy sindicalizadas, que es lo que me interesaba destacar aquí, ¿no? Y la prevención de riesgos laborales en ese tipo de empresas es muy exigente. Sin embargo, en el sector de la limpieza, cuando existe una similar exposición a agentes químicos que el que pueda haber en una industria química, y precisamente porque no está tan sindicalizado y también seguramente porque está muy feminizado y una cosa va explicando la otra, ¿verdad? Pues nos encontramos con que la prevención de riesgos laborales en muchos casos existe a mínimos. Y esto es lo que está determinando, pues precisamente, o puede estar determinando, o puede ser uno de los factores. Simplemente lo apunto porque evidentemente no soy yo médico o prevencionista o experto en salud laboral para llegar a tanto, pero creo, por lo que se lee, por lo que he leído, que efectivamente este es un factor muy a tener en cuenta. Y ya digo que son enfermedades también de nueva generación, incluso de más nueva generación que la fibromialgia, puesto que estos síndromes de sensibilidad química y eléctrica pues se están detectando, pues si voy otra vez a las bases de datos del CENDOG, como he ido antes, porque he ido a verlas para mirar un poco cómo estaba, y pones síndrome de sensibilidad química, podéis ir a la base del CENDOG o podéis ir a cualquier repertorio, y nos encontramos con que las sentencias más antiguas son de 6, 7, 8 años, es decir, no hay referencias a estos síndromes de 10 años para atrás, ninguna, y muy escasas en periodos menores. Con lo cual, efectivamente, nos encontramos otra vez ante nuevas enfermedades o ante enfermedades que se dificulta su apreciación tanto a la hora de valorar la incapacidad permanente, como le pasa a la fibromialgia, como a la hora de valorar el grado de discapacidad, porque ya os podréis imaginar que tampoco están estas enfermedades en el Real Decreto del año 1999 sobre valoración de lo que sigue, de lo que el propio decreto sigue denominando como minusvalía, y que realmente es obviamente la discapacidad, ¿verdad? Bueno, este era el primer grupo de lo que quería charlar, que era esto de la fibromialgia y todo este tipo de enfermedades. Un segundo bloque en el que me quería detener era en la valoración de las enfermedades profesionales.
en qué medida existen sesgos en valoración de enfermedades profesionales y yo hasta avanzaría también que a veces, más que sesgos, son dificultades de apreciación que se complican también en las definiciones de accidentes de trabajo. En el tema de enfermedades profesionales, tenemos que tener presente que nuestro ordenamiento jurídico sigue un sistema, es un Real Decreto del año 2006, sigue un sistema que se conoce como de lista cerrada. La lista cerrada es un poco como las máquinas tragaperras. Tienen que salir 3 cosas y si salen 3 cosas te da el premio, ¿verdad? Bueno, pues en las enfermedades profesionales tiene que ser una enfermedad determinada causada por un agente determinado y causada en una profesión determinada. Si se da esa triple coincidencia, enfermedad, agente y profesión, la enfermedad es profesional. Si falla uno de esos aspectos, pues la enfermedad ya no se considera enfermedad profesional, sin perjuicio de que se pueda considerar lo que se conoce como la enfermedad del trabajo, que es un accidente de trabajo, es una enfermedad causada por el trabajo, equiparada a accidente de trabajo, que no es exactamente lo mismo que se equipara a enfermedad profesional que se equipara a accidente de trabajo. Y podréis preguntarme, ¿por qué? Porque el listado de enfermedades profesionales opera como norma que obliga a las empresas en donde se manejan esos productos y esos agentes en determinadas profesiones a realizar o a tener unas medidas de prevención de riesgo concretas. Mientras que en el accidente de trabajo, pues tienes que tener, obviamente, en todas las empresas tiene que haber medidas de prevención de riesgos laborales, pero estas medidas de prevención son se verifican con medidas más generales. Por concretarlo todavía más, si en tu empresa se manejan agentes que determinan y se realizan profesiones que determinan que una enfermedad, que puede haber una enfermedad profesional, son obligatorios los reconocimientos médicos. Por poner un ejemplo en que se ve claramente la mayor protección de las enfermedades profesionales, ¿no? Bueno, pues en este punto nuevamente existen lagunas. Existen lagunas importantes en cualquiera de los elementos de esta ecuación, ¿no? El primer elemento decíamos que eran las enfermedades. El primer elemento eran las enfermedades. El segundo elemento, los agentes causantes de las enfermedades. Y el tercer elemento, las profesiones. En el primer elemento, pues un repaso al cuadro reglamentario nos permite determinar o nos permite verificar que existen determinadas enfermedades que están feminizadas y que, sin embargo, no están recogidas en el cuadro. Hay algunos ejemplos, a lo mejor no tan generales, pero sí muy llamativos. Por ejemplo, la asbestosis está producida por la exposición al asbesto, ¿no? La asbestosis es enfermedad profesional solamente en relación al cáncer de pulmón. En el 2014 se incluyó también el cáncer de garganta, de laringe, que antes tampoco estaba incluido. Pero sigue sin incluirse, y además es una consecuencia, bueno, médicamente bastante comprobada en otros países y está reconocido, el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, aunque acredites en principio esta exposición, pues no está en el listado de enfermedades profesionales. No sería, por lo tanto, una enfermedad profesional. El cáncer de mama tampoco aparece en el cuadro, a pesar de poder... Parece más que evidente a estas alturas, claro. Es verdad que con el cáncer nos encontramos siempre con el problema de que aún hoy en día no se sabe muy bien cuáles son los causantes, lo que causa el cáncer, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que está es bastante determinado que el cáncer de mama puede influir en factores ocupacionales. Los cánceres ocupacionales en general no tienen todavía un reconocimiento muy claro,
por hablar de temas un poco más generales. Bueno, porque, hombre, pues existe una dificultad bastante grande para determinar qué trastornos musculoesqueléticos estén dentro de las enfermedades profesionales, porque existe una tendencia a demasiada especificación en el cuadro. Entonces te van poniendo tendinitis de codo, tendinitis de hombro, o entonces esto o puede generar que sea más difícil apreciar los trastornos musculoesqueléticos en general que otros tipos de trastornos. Por ejemplo, la exposición a agentes químicos es más fácil determinar, quizá, bueno, es fácil, podríamos decirlo así, ¿no? No me lo toméis como más fácil, pero sí. Pero lo que sí está claro es que es más dificultoso determinar los trastornos musculoesqueléticos. Y claro, los trastornos musculoesqueléticos están en el personal administrativo, en la sanidad, en el sector sociosanitario, en la atención al hogar, en el servicio doméstico, en los trabajos de limpieza, en las camareras de pisos, estas que conocemos como las Kellys, ¿verdad? Entonces, claro, uno ya se puede preguntar, pero a ver, ¿cómo? Parece que es evidente que son sectores muy feminizados también. Y además, si nos vamos a la práctica judicial, nos vamos a encontrar que es muy habitual las Kellys o el servicio de limpieza son, bueno, dicho así de una manera muy directa, son clientes habituales de los juzgados, porque precisamente por estas carencias del decreto, las mutuas, que son las encargadas de reconocer la enfermedad profesional, no suelen reconocerlas, y entonces acaban yendo al juzgado. Y ahí nos encontramos con estos temas. Fijaros, entre las lagunas de las enfermedades, otra laguna, las varices. No están las varices. Y claro, evidentemente no tienes por qué decir, bueno, las varices en general van a ser enfermedades profesionales. No, pero las varices en trabajos de bipedestación prolongada, como es, por ejemplo, el sector del comercio, o como puede ser en el sector del comercio, pues me parece que sí, esa causalidad con el trabajo parece que es bastante evidente. Y además hay que tener en cuenta que las varices es una enfermedad muy, muy feminizada, también estamos hablando de un 80 o un 90% de personas que tienen varices son mujeres, y además el sector del comercio también es un sector donde hay, desde luego, es un sector en donde está más compensada la participación de hombres y mujeres que en otros sectores que ya son o muy masculinizados o muy feminizados. En fin, esto ya en el primer punto, os hablé del primer punto. El segundo punto, recordad, enfermedades, agentes, profesiones. Bueno, pues en el de los agentes, hay unos agentes que no aparecen en ningún sitio del baremo, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado que se incluyan en los listados nacionales de enfermedades profesionales. Y son los riesgos psicosociales. Claro, los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Pues bueno, un acoso sexual, un acoso sexista, un acoso discriminatorio, un acoso moral, un síndrome de estar quemado. El síndrome de estar quemado, como sabéis, se produce en aquellas profesiones que tienen elevadas exigencias y escasas recompensas. Por definición, también el sector sanitario, muy feminizado también. Por definición, también la docencia, también muy feminizada, ¿no? Entonces, sobre la base de esto, nos encontramos nuevamente ante otra carencia. Es verdad, o se nos ha dicho a veces, que esto se puede derivar hacia la enfermedad del trabajo. La enfermedad causada por el trabajo, que es asimilada al accidente. Pero yo vuelvo a insistiros, la enfermedad accidente no tiene las mismas consecuencias a los efectos de la prevención del riesgo que en la declaración de enfermedad profesional. Bueno, y ya el tercer punto, las carencias en las profesiones. Fijaros, si me permitís, va a ser un poco largo quizá, pero os voy a leer
lo que pone, por ejemplo, las enfermedades provocadas, porque tengo aquí el decreto, las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, que ya he dicho antes, que son características del sector sanitario y sociosanitario, atención al hogar, trabajos de limpieza en oficinas y locales, personal administrativo. Pues, aparte de las dificultades que se planteaban, porque se recogían de una manera muy fragmentaria, ya lo dije antes, pues a lo mejor se recoge el codo y no se recoge el hombro, o no se recoge la muñeca. Aparte de ese problema, tienen el problema que luego dicen cuáles son las profesiones que están afectadas. Bueno, pues os digo, ni el sector sanitario, ni el sociosanitario, ni el de atención al hogar, ni los trabajos de limpieza en oficinas locales, ni el personal administrativo aparecen. Solamente aparece el servicio doméstico. Y aparece, bueno, otras profesiones quizá de composición más equilibrada, como la industria textil, pescaderos, deportistas, camareros o cocineros. Y fijaros la retahíla de los demás. Dice: colocadores de parque y baldosas, jardineros, talladores y pulidores de pizarra, zapateros, carpinteros, carniceros, curtidores, trabajos de montaje electrónica como mecánica, trabajos agrícolas, matarifes, soldadores, pintores, mecánicos, chapistas, caldereros, albañiles, trabajos de apaleo o de manipulación de cargas pesadas, trabajos en minas subterráneas, electricistas, soldadores, fontaneros, talla y pulido de vidrio, buridado, leñadores, herreros, peleteros, lanzadores de martillo, disco y jabalina. Pues bien, todos estos el legislador ha considerado que había que ponerlos y, sin embargo, vuelvo a insistir, se ha olvidado del sector sanitario, sociosanitario, se ha olvidado de las Kellys, se ha olvidado de profesiones feminizadas y, curiosamente, se acuerda hasta de los lanzadores de martillo, disco y jabalina. Creo que ya este Real Decreto tendría que entrar o tendría que ser sometido a crítica. Bueno, a una crítica seria, ¿no? Y esto tiene solución desde un punto de vista judicial. Bueno, hay que decir, pues como os he dicho antes con la fibromialgia, evidentemente pues hay que ver el caso a caso, son supuestos siempre muy casuísticos porque no hay dolencias, sino que hay personas enfermas, no hay enfermedades, sino que hay personas enfermas, y entonces en cada caso pues hay que ver lo que le ocurre a cada persona o que le ocurre a cada enfermedad, ¿verdad? Y es verdad que esto es así. Pero la tradicional espita era derivar todo esto a las enfermedades del trabajo, asimiladas a accidente. Sin embargo, últimamente están empezando a asentar muy claramente tendencias jurisprudenciales dirigidas a entender de manera amplia lo que pone, o de manera extensiva, lo que pone el decreto de enfermedades profesionales. Hay bastantes sentencias, además, unas cuantas sentencias, además, que vienen aplicando en este punto la perspectiva de género para evitar, en aplicación precisamente de una interpretación de las normas que facilite la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, a lo que nos obliga numerosas normas internacionales e internas, pero ya muy en concreto el artículo 4 de la Ley Orgánica de Igualdad, que dice que todas las normas jurídicas serán aplicadas e interpretadas teniendo en cuenta la igualdad de trato o considerando la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Pues hay sentencias que vienen aplicándolo precisamente así, de tribunales superiores de justicia, y estos asuntos han empezado a llegar al Tribunal Supremo. Es decir, que el Tribunal Supremo no quizá por prudencia o quizá porque no quiere recoger todavía aquí esta clase de argumentaciones, pero las respuestas que están dando son buenas. Es decir, en este tipo de casos, pues el asunto, los asuntos, el primero que podría destacar en esta línea interpretativa proviene del 2014 y se trataba, pues, de una limpiadora. Y decía, claro, las limpiadoras no aparecían recogidas, sino que eran otro tipo de enfermedades, de profesiones, pero las limpiadoras para esta enfermedad en concreto, que era
la realización de movimientos de extensión y flexión de la muñeca forzados, continuados y sostenidos. Recordad que os he dicho, es un trastorno musculoesquelético, pero a veces el trastorno te lo definen en la muñeca y no te lo definen en el codo, o en el codo y no en la muñeca, porque está demasiado, diríamos, detallado, fragmentado, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo dice algo tan, bueno, tan de sentido común como que la realización de movimientos de extensión y flexión de la muñeca forzados, continuados o sostenidos es necesario para el manejo de escobas, fregonas, mopas, bayetas, cepillos y demás útiles de la limpieza. Que parece increíble que estas cosas nos las tenga que venir a decir el Tribunal Supremo, ¿verdad? Pues nos las tiene que decir, porque si no, parece que se nos pasa. Más sentencias, una del 2015, peluquera, pues también era, en este caso era una tendinitis de hombro. Entonces, la tendinitis de hombro, pues normalmente aparece en un listado junto a pintores, encofradores, bla, 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 porque obliga a levantar más el hombro más allá de la vertical. Bueno, pues es que la peluquera también, es que básicamente está en eso, teniendo el hombro siempre en tensión a la altura de la cabeza de la persona a la que está atendiendo, ¿verdad? Bueno, pues ha tenido también el Supremo, nos ha venido a decir esto. En el 2019, pues era una gerocultora en situación de incapacidad temporal por lumbago y epicondilitis. A ver, pero si la asistencia al hogar, las mujeres que normalmente prestan la asistencia al hogar, realizan un trabajo físicamente muy exigente, puesto que efectivamente tienen que sujetar cuerpos, las más de las veces inertes, o sea, que no te ayudan, pues los tienen que levantar al peso para sacarlos de la cama, para meterlos, para vestirlos, para desvestirlos. Bueno, podría ir comentando algunas sentencias más, pero casi todas ellas son de mujeres. Y digo casi todas porque una de las más recientes, del año 2020, era también de una mujer, bueno, casi todas, mejor dicho, voy a decir todas, eran mujeres en profesiones feminizadas. Pero esta de 2020 era una mujer en una profesión masculinizada. Era estibadora portuaria, cosa que no es muy habitual, ¿verdad? Pues en este año 2020 se trataba precisamente de una cervicalgia en una estibadora portuaria. Para que un asunto llegue al Tribunal Supremo, os lo digo simplemente a modo de anécdota, para que un asunto llegue al Tribunal Supremo tiene que haber una contradicción entre dos sentencias. Esto es así en el orden laboral. Tiene que haber una contradicción entre dos sentencias, una sentencia que diga una cosa y otra sentencia que diga otra. Pues curiosamente, el tribunal en este caso, y además salían las dos sentencias del mismo tribunal, el tribunal en este caso dijo que una estibadora portuaria pues no venía en el listado de profesiones, y como no venía en el listado de profesiones, esto podría ser una enfermedad del trabajo asimilada a accidente, pero no una enfermedad profesional. Y fueron a unificación de doctrina, o sea, fueron al Supremo, alegando como contradictoria otra sentencia del mismo tribunal, pero en que curiosamente el estibador era un hombre que también tenía cervicalgia, y ese sí le habían declarado la enfermedad profesional. No dejan de ser curiosas estas cosas que a veces se ve cuando lees las sentencias. Bueno, esto era, creo que aún me queda, ya no me voy a parar mucho, me imaginaba, ya tenía así distribuido el tiempo, ¿no? Hemos tocado un primer palo, que es el tema de pues, la fibromialgia y una serie de enfermedades feminizadas por más extensión. Y el segundo tema, un segundo temática que hemos estudiado es esto de las enfermedades profesionales. Os dije, lo voy a decir solamente a modo pues un poco de tal, para no, tampoco me quiero alargar más allá en el tiempo, ¿no? Que los prejuicios no solamente son a veces de género, también a veces existen prejuicios ligados a otras situaciones y que en general a veces se transmiten al enjuiciamiento.
Y esto pasa a veces también con los prejuicios discapacitistas, los prejuicios vinculados a la discapacidad, pero los prejuicios vinculados a la discapacidad operan de distinta manera, fijaros, según si se trata de personas con discapacidad física, si se trata de personas con discapacidad intelectiva o si se trata de personas con enfermedades mentales. Operan de tres maneras diferentes según la clase de enfermedades. Aquí ya digo, me voy a pasar a otra clase de discapacidad un poco para que veamos un poquito cómo también puede ocurrir en otros supuestos. Y centrándome en estas últimas, en las enfermedades mentales, también, todo hay que decirlo, pues también existen prejuicios con las enfermedades mentales. Bueno, existe un elemento muchas veces subjetivo, se le da importancia mucho al elemento subjetivo en la constatación diagnóstico válido, porque se viene a considerar que muchas enfermedades mentales, bueno, pues a lo mejor una depresión, es porque el paciente se deja ir, la persona se deja ir y debería superarlo. Bien, las enfermedades mentales, y esto lo ha dicho el Tribunal Supremo desde hace muchísimo tiempo y lo venimos diciendo todos los tribunales, tanto las orgánicas como las funcionales, es decir, las que se basan en lesiones anatómicas en el cerebro de mayor o menor evidencia y las que no tienen ninguna, son susceptibles de constatación objetiva. Recordar que la susceptibilidad de determinación objetiva es lo que determina que una enfermedad se pueda valorar como una incapacidad permanente. Por lo tanto, no deberíamos caer, y a veces se cae. La excusa de la subjetividad ha dado lugar a la minusvaloración en general de la eficacia incapacitante de las enfermedades mentales. En muchos casos, se parte prejuiciosamente de una subjetividad en la valoración. Dicen, bueno, como hay personas que ante unas mismas vivencias se deprimen, otras no se deprimen y otras se deprimen muchísimo, pues bueno, al final es todo culpa de la persona. No es culpa de la persona. Eso es, evidentemente, que hay personas más predispuestas a unas enfermedades que otras. Y eso es así en todas las enfermedades, no solamente en las mentales, pero en las mentales tenemos que decir, bueno, esto es, en fin. Otra cuestión vinculada también a la subjetividad son los acosos morales. Se habla a veces de los acosos laborales como acosos morales subjetivos, que son situaciones vivenciadas por la persona como un acoso moral, pero que objetivamente no lo son, sino que obedecen a situaciones diferentes, ¿no? Es un excesivo trabajo, es un conflicto laboral, pero en cuanto son susceptibles de determinación subjetiva, impide que deriven en una incapacidad permanente. Por ejemplo, si se acredita estrés laboral o un síndrome de burnout. Y en esto también, como se trata de riesgos psicosociales, también entra en juego el sesgo, o puede entrar en juego el sesgo de género. Pero nada impide que un acoso moral o un síndrome de burnout acabe siendo una incapacidad permanente o acabe generando una incapacidad permanente incluso absoluta. E incluso en algunas ocasiones con posibilidad de solicitar, y así se ha declarado en alguna ocasión, con posibilidad de solicitar una indemnización frente al empresario por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. También la excusa de la subjetividad aparece asociada al temor a la simulación y a la supuesta superación de ciertas enfermedades mentales. Pues bueno, aquí ya digo, son argumentos que a veces se deslizan en las sentencias, que rayan en la estigmatización. Dado el estado actual de la ciencia médica, la simulación de las enfermedades mentales en relación con una incapacidad permanente parece prácticamente imposible. Incluso a veces se dice, bueno, pues las drogadicciones, que dejen de drogarse o que dejen la obesidad, que dejen de comer, el alcoholismo, que dejen de beber. Pues no, esto no es esto lo que marca la norma. No es la susceptibilidad de determinación objetiva, tiene que incluir
tienen que incluir estos problemas. No se puede considerar que en estas enfermedades se cae o se recae por un ejercicio de voluntarismo. También se ha planteado este tema con la anorexia y con la bulimia. Dicen, bueno, hombre, pues que coma. Obviamente no es así, no funciona de esta manera. De hecho, hombre, hace no tanto tiempo e incluso en algunas ocasiones se ven resoluciones judiciales en que dicen, bueno, esto depende de la voluntad del trabajador. Bueno, pues existen también otras sentencias de tribunales superiores de justicia en que, y relativamente cercanas en el tiempo, pues una que tengo aquí delante es del 2018, en que se dice expresamente que un problema de alcoholismo es una dolencia susceptible de determinación objetiva y que no el hecho de que puede dejar de beber en abstracto no permite, en contra de lo que se razonaba pues o por parte de la entidad gestora de la Seguridad Social o por parte de las sentencias, distancia a veces, no puede determinar. El cuadro de alcoholismo crónico es previsiblemente definitivo. Por lo tanto, en muchas ocasiones se deslizan cuestiones, se deslizan prejuicios y géneros. Y bueno, hay incluso uno último, que tiene que ver con, que se planteó hace mucho tiempo, pero aún ocurre, que fue una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, pero hace muchos años ya, pero yo la he vivido, pues, no sé, unos 20 años, 15 o 20 años, pues que decía que el servicio doméstico, hablaba del servicio doméstico, y es un ejemplo que a lo mejor alguno de los que, o alguna de los que estéis aquí y ya peinéis canas o pues igual os recuerda, y que había dado lugar a bastante rebumbio, que había sido una sentencia que había dicho que el trabajo en el hogar, hablando de una incapacidad permanente a una empleada de hogar, el trabajo en el hogar ya no es ahora lo que era, puesto que como ahora hay una serie de artilugios como aspiradoras, etcétera, pues que eso se facilita mucho el trabajo y que no es especialmente duro. El trabajo en el hogar, cualquiera que lo haya realizado o sufrido o padecido, como lo queráis decir, pues evidentemente es un trabajo intrínsecamente duro. E incluso el manejo de la aspiradora. Pero aunque no fuera así, también hay que tener en cuenta que se estaba realizando por cuenta ajena. Y a lo mejor pues el empleador o la empleadora pues no quería que se utilizase la aspiradora, o no quería que se utilizase el lavavajillas, o no quería que se utilizase la lavadora. Con lo cual, esos prejuicios, ya sé, he rematado con este ejemplo, esos prejuicios están y no hay que incurrir en ellos, pues como decía en la presentación Cristina, no hay que incurrir en ellos, hay que combatirlos argumentalmente contra la parte que los alegue. Y en todo caso, si salen en una sentencia, hay que cuestionarlos en el recurso. Y bueno, con esto he rematado. Si queréis hacer alguna pregunta, pues encantado de atenderla. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, lo que estoy es, bueno, sorprendidísima, encantada de haberte escuchado, porque fíjate que yo estoy, como muchas mujeres, ¿no?, en movimientos en los que pretendemos pues, que las mujeres estén en una posición igual que los hombres y que estemos en la misma situación a todos los niveles y tengamos las mismas igualdad de oportunidades y que seamos vistas desde la misma perspectiva. Pero no me había parado a pensar con el detalle que nos has traído pues todas estas cuestiones. Y fíjate también que en el ámbito laboral, en el ámbito judicial, pues que las manejas, pero no te paras a pensar. Y a lo largo de la charla he estado sumida en una montaña rusa a veces de frustración. Otras veces ha sido de, mira, bueno, pues mira, de esta perspectiva, pues parece que desde aquí ven, otra vez vuelvo a caer, a subir, a bajar. Bueno, me has tenido todo el tiempo
en una posición increíble. Luego me apunto dos frases que desde luego no sé qué voy a hacer con ellas. Lo de las mujeres se quejan siempre, que eso creo que voy a ponerle en el titular a algo de lo que vaya a escribir con toda seguridad. Y luego la otra, ¿no? Del trabajo del hogar ya no es lo que era, ¿no? Que esta es última que ya he referido anteriormente. Esas son de las de desesperanza, ¿no? Es decir, Dios mío, todavía con estas cosas y tal, y te agradezco mucho que las traigas a la luz para que seamos todos un poco conscientes. Me encanta también lo que has dicho eso último, de que aprendamos y estemos muy atentos para cuestionar los sesgos. Es fundamental esa mirada atenta a todo para ponerlo sobre la mesa. Y luego la otra cuestión que yo quería preguntarte, hay dos preguntitas en el chat que ahora te formulo. Dejo la mía para el último, pero te la adelanto, y es preguntarte si cuando se unen esos sesgos de género unido a los sesgos en la discapacidad psíquica, se produce realmente algo exponencial, porque dice que estamos juntando las dos bombas de relojería, ¿no? Y antes de que me contestes a eso, si te parece, doy pie por tener la atención con las personas que han preguntado. Mira, una es Elena, de la Asociación Endorreal, que pregunta, buenas tardes, ¿nos podría dar información sobre cómo está la situación con las incapacidades permanentes en las enfermedades de endometriosis? Ya que a día de hoy hay muy pocas por la poca visibilidad y credibilidad que se le da a la enfermedad. Gracias. Te formulo la otra, como también las tienes ahí para que no se te pierdan, que es de Tamara, que dice, hace un año solicité la discapacidad y me dieron un 14% nada más, teniendo fibromialgia, colon irritable, depresión, lumbocitalgia crónica, etcétera. ¿Lo ve normal tan bajo porcentaje? Así es que ahí te dejo las tres preguntas y animo también a quien tenga más interés en cualquier cuestión, pues que aproveche que tenemos todo un experto que nos puede hablar de cuestiones jurídicas y de la vida misma. Bueno, a ver si contesto. Voy a empezar ya por la última, por la de Tamara. Claro, yo he insistido que no hay enfermedades sino personas enfermas. De todas maneras, un 14% sí me parece bastante escaso para lo que estás comentando. Pero bueno, vuelvo a insistir, a lo mejor es así y después pues la valoración médica pues no da para más. Pero me parece escaso con esa retahíla que has hecho. En fin, probablemente obedezca, habría que ver, a esa falta de valoración de la fibromialgia que ha apuntado dentro del Real Decreto del año 1999. Como no aparece, pues no te la valoran. Y entonces sí te van a valorar otras que aparecen, como puede ser la depresión o el colon irritable, estos sí aparecen. Pero claro, en la medida en que ya no te han valorado la fibromialgia, en fin. Bueno, yo simplemente te diría que intentes consultar un asesoramiento jurídico, ¿no? Con algún abogado o abogada y que busquen las sentencias en donde se sostiene precisamente esta corrección, que son, bueno, en nuestro Tribunal Superior, por lo menos yo he puesto alguna y también en mi sección se han puesto, pero me consta que ya en otros Tribunales Superiores de Justicia también se ponen sentencias en las cuales se dice que como no aparece la fibromialgia en sí misma en el baremo de discapacidades, pues hay que atender a su sintomatología para poder cubrir de alguna manera la laguna, que vuelvo a insistir, no cubre de todo, porque obviamente lo que no está luego es muy difícil por vía analógica cubrirlo, pero desde luego sí es una interpretación judicial muy positiva dentro de lo que la ley permite y que permite pues que suban los porcentajes de discapacidad a un nivel objetivamente más conforme a la realidad, ¿no? Bueno, la endometriosis, efectivamente, la endometriosis es otra de estas enfermedades olvidadas. En fin,
Podría recomendarte incluso alguna lectura muy interesante sobre la endometriosis y este olvido que tiene, y que ha llevado a cuestionar, pues, si realmente, pues, la medicina tiene en sí ya, bueno, a lo mejor a un médico, a alguien que se dedica a la medicina, no le gusta que se lo digan. Pues eso lo tengo dicho a algunos médicos, y no les gusta demasiado que les digan que la medicina tiene sesgos. Pero la medicina tiene sesgos, igual que el derecho. Si nos vamos, claro, si nos vamos a 100 años atrás, que tampoco estoy diciendo que nos vayamos a la noche de los tiempos, no, pues hace años atrás, pues a las mujeres se las encerraba pues a veces simplemente porque se lo mandaban porque lo autorizaban los padres o el marido, por comportamientos desviados que se asociaban a la histeria. La histeria, no sé si sabéis, etimológicamente viene de la palabra hister, que es útero, y partía de la base de que la creencia era de que se le soltaba el útero a las mujeres, les andaba por ahí suelto, y la creencia médica, no es que fuera una creencia, la creencia médica. Entonces eso determinaba que, bueno, que estaban alteradas, pues, por ese tener el útero suelto, y eso era la base de la histeria, y que justificaba, ya digo, que a veces pues las ingresamos en un psiquiátrico y ala. Es interesante escarbar en eso porque hay muchísimo. También se plantea el tema del tema médico. Bueno, si tenéis interés, hay un libro muy interesante de Carme Valls que trata precisamente el tema de los sesgos de la medicina. Y otro tema también muy significativo es el relativo... Bueno, me estoy yendo un poco de lo que es la endometriosis, pero porque he querido dar un poco la visión general de que no es solo la endometriosis, sino que es en general, pues, muchas otras cosas, ¿no? Las poblaciones en las que se testan los medicamentos, hasta hace poco eran exclusivamente masculinas. Se consideraba que las mujeres tenían cambios hormonales durante el mes, y eso determinaba que los resultados no fueran fiables si metían mujeres en las poblaciones. Y claro, eso ha determinado, pues, que muchas medicaciones, como están testadas sobre poblaciones masculinas, perjudican a las mujeres o no son tan efectivas con las mujeres. Ahora eso todo se está corrigiendo. Yo también, que ya peino un poco de... Bueno, yo ya también he perdido el pelo, ya las canas que peino ya son pocas, ¿no? Pero yo me acuerdo que en los años 90 se decía constantemente, bueno, esto es otra cosa distinta, pero hasta qué punto se altera todo, ¿no? Se decía constantemente que cuando había un accidente de tráfico, moría muchas más veces el conductor, el acompañante del conductor, que el conductor. Entonces, se decía que es que el conductor, como un efecto reflejo del accidente, pues viraba y de alguna manera pues el golpe le venía al acompañante del conductor. Cuando se examinó esta cuestión en perspectiva de género, se verificó que es que la acompañante del conductor normalmente era una mujer. Y claro, los cinturones de aquella época, igual ya digo, los que sois un poco más antiguos os acordaréis, eran fijos y estaban hechos con la anatomía de un hombre, porque era el muñequito ese que ponen que se estrella el coche, era un muñequito masculino. Entonces, como eran fijos, las mujeres escurrían, pero no es porque el conductor hiciera una maniobra de evasión, que era la explicación que se daba. Es porque el cinturón no las agarraba bien y se escurrían siempre. Porque el cinturón estaba hecho con la anatomía del hombre. Pues bueno, esto pasaba lo mismo pues en la medicina, cuando se hacían estas pruebas de tal. Ahora sabéis que ya los cinturones son flexibles, ¿verdad? Se mueven. Pues bueno, es por eso.
Entonces, son este tipo de cosas que a veces tienes que reflexionar para darte cuenta que avanzar. Y evidentemente con la medicina pasa igual, aunque ya te digo, algunos médicos, yo a veces hablo con algunos y se me ponen irritados, me dicen, no, pero hombre, a ver, si históricamente ha sido así, sí, eso fue históricamente, es verdad, lo de la histeria tiene razón y lo tal, pero eso ya está pasado. Y yo, a ver, que los prejuicios no se borran de hoy para mañana, que los prejuicios siguen así, que los prejuicios que tenemos ahora son exactamente los mismos que tenían en Roma. Entonces, si me dices que duran 2000 años, me vas a decir que los hemos cambiado. Entonces, bueno, pero bueno. Y por último, lo de discapacidad y mujer. Disculpa que en lo de la endometriosis simplemente he querido dar una perspectiva un poquito más general para ver tal. Y la discapacidad y mujer, que es lo que me queda, efectivamente, la discapacidad y la mujer aquí se duplican, o sea, se interseccionan dos clases de prejuicios, los discapacitistas y los de género, de los que hemos hablado de los dos en la charla, ¿no? Se reúnen, se juntan ambos. Bueno, el caso de la histeria que comenté antes, pues claramente era un prejuicio en el que estaban asociados los dos elementos. Y en esta asociación de elementos se potencian efectivamente. Es decir, por verlo en una cifra, se ven las agresiones sexuales que existen contra mujeres y las agresiones sexuales que existen contra mujeres discapacitadas. Y mujeres discapacitadas se potencian, es decir, hay muchas más. Con lo cual dices, evidentemente, si toda agresión sexual es un ataque a la mujer, una agresión sexual contra una mujer, ¿no? es una violencia contra la mujer, en este caso, además, el hecho de la discapacidad determina que se asumen no solamente el prejuicio es una mujer y la voy a atacar, sino que además existen otros prejuicios adicionales, del estilo, bueno, como es lo digo así directamente, como es un material dañado, pues ¿qué más da? Bueno, ya se sabe que las mujeres con discapacidad, algunas andan muy salidas, pues les hago un favor. Son prejuicios, y esos prejuicios son los que determinan precisamente ese más, que haya más violencia contra las mujeres con discapacidad que contra las mujeres sin discapacidad. Y eso ocurre también, bueno, ya puestos, eso ocurre también con la edad. También hay los prejuicios edadistas. Y los prejuicios edadistas también interseccionan con el género. Y ya, porque me encantaría seguir charlando, la verdad. Yo lo digo tal, pero si me dejáis un último ejemplo, os pongo uno de una sentencia incluso, para que veáis, una sentencia que se podría haber dado en España, pero se dio en nuestro vecino Portugal. Y es una sentencia en la cual se planteaba una indemnización de daños y perjuicios por una responsabilidad sanitaria, una responsabilidad médica. Pues a una mujer en una operación le dañaron el nervio pudendo, que no sé decir, yo no sabía lo que era el nervio pudendo, pues hasta que me leí la sentencia, claro. El nervio pudendo es el que tiene, proporciona o la satisfacción sexual de las mujeres y también tiene o interfiere en el control de esfínteres, ¿no? Entonces, se les dio una determinada indemnización por dos conceptos y llegó al Tribunal Supremo de Portugal. Y el Tribunal Supremo de Portugal, y no fue hace tantos años, creo que es una sentencia del 2015 o del 2016, pero veis cómo funcionan los prejuicios. Pues dijo, a ver, bueno, para que os tranquilicéis un poco, porque me decía Cristina, estoy en la subida y en la bajada. Bueno, para que tranquilicéis un poco. Al final, esto fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que puso las cosas en su sitio. Pero bueno, por lo pronto tuvo que ir a Estrasburgo a pelearlo, ¿no? Pues el Tribunal Supremo dijo, a ver, una de las cosas que se está reclamando es que esta señora tiene que hacer servicio, o sea, ya no puede dedicarse a las cosas de su casa y tiene que contratar un servicio doméstico. Y dijo, le bajó la indemnización que le habían dado pues la Audiencia Provincial de Lisboa, el Tribunal Supremo de Portugal le bajó la indemnización diciendo, vamos a ver, es una señora ya con 50 y pico años, sus hijos han ido de casa
y lo único que está es para atender a su marido. A ver, pero ¿qué pasa? Las mujeres a los 50 y pico años, o sea, la función de las mujeres es atender a sus hijos, a sus maridos, no tienen vida, porque parece que es lo que transmiten. Y por eso, bueno, ya solo le queda el marido para cuidar. Pero el otro era un mejor porque le bajó la indemnización en otro aspecto, que era el tema relacionado con la pérdida de placer sexual. Que también dice, bueno, hombre, una mujer de 50 años, esto dicho por el Supremo portugués, o sea, de más de 50 años, es un momento de su vida en el que el tema sexual no es tan importante. A ver, esos son realidades o son prejuicios. Esos son prejuicios, pero son prejuicios que están incidiendo en el enjuiciamiento. Curiosamente, además, la mujer los llevó a Luxemburgo, a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y para sacarle los colores encontraron una sentencia del propio Tribunal Supremo portugués de otro ponente, ¿no? En la que en relación a un hombre que había perdido la capacidad eréctil a los 50 años, ponía que era un tremendo shock. Es decir, para la mujer de 50 años, bueno, es una cosa que ya, en fin, en otras épocas de su vida, sí, pero a los 50. Y ves cómo están incidiendo los prejuicios de género con los prejuicios de edad, en este caso, o con los prejuicios de discapacidad. Es decir, los prejuicios es lo que al fin y al cabo pues llevan a... Sobre lo que yo quería alertar en esta charla, centrándome en las incapacidades y en el tema de las incapacidades y en el tema de las enfermedades profesionales y de las discapacidades, pero que al final, pues bueno, al final han salido ejemplos de todo tipo y condición, pero me parece que es ejemplificador pues de lo que pasa, ¿no? Muchas gracias. Sin duda alguna, esto es para llevarlo a Cuarto Milenio y allí pues que se trate la cuestión como deba ser tratada. Hay unas cuantas preguntas más, supongo que técnicas. Tú dime si quieres que demos una pasada rápida y respondes muy brevemente a cada una de ellas o como venga, tú sí. ¿Quieres que las lea? Venga, o sí. Como tú también las tienes, pues maneja si quieres por rango de... Telegráficas, voy a intentar hacerlo para no enrollar. Venga. ¿Lo leo yo? Sí, porque es que yo estoy accediendo al chat, pero no me salen las preguntas, vale. Ninguna. Bueno, pues mira, yo las voy leyendo y tú contestas muy rápido, de la buena manera que consideres. Muchas gracias por esta jornada. Quisiera preguntar si es justo que la ignorancia de estas enfermedades, fibromialgia, perdonadme luego por la pronunciación de todo y más rápido, ¿vale? Y encefalomielitis miálgica, ¿me entiendes, no lo que estoy diciendo? Sí. Síndrome de fatiga crónica por parte de médicos o jueces acaba perjudicándonos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Somos muchos que educamos a nuestros médicos, pero a los jueces ya no llegamos. Por otro lado, en cuanto al INS, cuando nos dan el alta con los mismos informes con los que los jueces nos conceden una incapacidad permanente absoluta, ¿no estaría en un caso de prevaricación o arbitrariedad por parte de la Administración? ¿Sería posible denunciar en estos casos al INS de manera individual o colectiva? ¿Qué sería mejor? Muchas gracias por su tiempo. Si es que te has enterado algo de cómo he leído. Sí, me he enterado perfectamente. Vamos a ver. Todos estos problemas tienen 3 vías de solución, lo voy a decir muy rápido. La primera vía de solución debería estar en el propio sistema. El propio sistema debería asumir la existencia de estos prejuicios e intentar corregirlos. ¿Cómo se corrigen? Pues bueno, esto no digo nada nuevo. Lo dicen desde Naciones Unidas, el Consejo de Europa, en fin, haciendo esto que estáis haciendo hoy, esta reunión, a través de capacitación. Es como porque a veces se dice, es que tienen más sensibilidad, son más insensibles. No, lo que son es más informados o más desinformados. La gente en general no tiene pues intención de discriminar o de emitir prejuicios o de basarse en prejuicios o de perjudicar, ¿no? Pero al final, si no están informados, pues al final ocurre lo que ocurre. Las soluciones, pues yo creo que la segunda vía de solución, aparte de esta vía, que ya debería estar en el propio sistema, pero que, bueno, que falla, es siempre la vía judicial. Pues entonces hay que acudir a un abogado, a una abogada y estudiar bien el caso y plantearlo. A nivel individual,
Y después siempre queda una tercera vía, que es la vía reivindicativa. Intentar agotar, ya vuelvo a insistir, porque me decías, sí, esto puede ser prevaricación, puede ser... Hombre, eso es muy... No lo veo factible intentar una vía tan... Pero una vía reivindicativa, desde luego, las vías reivindicativas han dado resultado. Es verdad que a veces han dado resultado cuando ya ha pasado mucho tiempo. Y os podría comentar aquí un par de casos muy claros en que, pues, uno más internacional, digamos así, sabéis que los relojes, vino una época en que los relojes eran luminosos, ¿verdad? De esfera luminosa y eran muy bonitos. Y pues, ¿sabéis cómo se hacían los luminosos? Pues eran una serie de... eso fue así en Estados Unidos. Pues mojaban un pincelito en radio. Radio es obviamente cancerígeno. Y lo pintaban las agujitas del reloj. Y luego después limpiaban el cepillo con el cepillito con la lengua y volvían a meterlo en el radio. Claro, eso no hizo falta mucho tiempo para que empezaran a salir cánceres. Y además, curiosamente, eran todas mujeres. Es el caso de las Radium Girls, que es un caso conocido. Pues se consiguió cambiar la legislación, pero al final estas chicas no consiguieron nada. Consiguieron cambiar la legislación, pero no consiguieron reparaciones. Por poner, esto bueno, es un caso de hace 80 años, ¿no? Pero un caso más recientito, os voy a poner, puesto que aquí se planteó, y se planteó además en Galicia, y fue una reivindicación que tuvieron y en la que se plantaron las mujeres mariscadoras. Pues vamos a ver, los trastornos, determinados trastornos musculoesqueléticos, como os imagináis, en ese listado de enfermedades profesionales que tenía, pues no aparecían las mariscadoras. Y a ver, ¿qué profesiones hay en que el músculo esquelético se te pueda deteriorar tanto como en una mariscadora, y especialmente una mariscadora a pie, que a veces trabaja en ambiente húmedo, a veces semisumergida por las piernas, y que está todo el tiempo doblada, cogiendo el berberecho? Difícilmente hay ninguno, pues sin embargo la profesión no aparecía en el listado de enfermedades profesionales. Otro caso que, bueno, que pude comentar antes, pero lo comento ahora. Pues han conseguido hace dos años, pero después de ser una reivindicación, ya diría, de una cierta antigüedad, tardaron un tiempo en conseguirlo, pero estuvieron ahí dándole la lata a la Seguridad Social y dándole la lata, consiguieron que el Instituto Social de la Marina se pusiera de su lado y el Instituto Social de la Marina presionó ya directamente sobre el Ministerio de Seguridad Social y hicieron un cambio. En el 2019, no os estoy poniendo tal. Por lo tanto, si el sistema falla, que eso falla, porque, oye, están estos sesgos, la vía judicial y la reivindicativa son las dos que caben. Y si es justa la causa, se acaba dando respuesta, más pronto o más tarde. El tema es si es más tarde, que no pilla precisamente a los que están abriendo la reivindicación y están abriendo la brecha judicial, ¿no? Pues a veces no las pilla. Pero bueno, el caso es que se mejore la situación. Muchas gracias. Te formulo otra preguntilla. Venga. En la sanidad privada, por pertenecer a MUFACE, los informes de diferentes especialistas que he recopilado tienen una advertencia que avisa de que no sirven como peritaje para una solicitud de incapacidad. ¿De qué me sirven estas pruebas y qué hacer? Bueno, efectivamente eso lo suelen poner porque quien tiene las competencias en este punto es el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿no? Y entonces no quieren pisar, y efectivamente además en estas mutualidades de funcionarios, en que parece que si un médico de MUFACE pues estuviera diciendo algo contrario a lo que dice el EBI o que lo pretendiera corregir, pues parece que es el Estado que se está al mismo tiempo diciendo una cosa y la contraria. Y por eso se ponen este tipo de advertencias, ¿no? De todas maneras, yo no veo ningún problema en que este tipo de documentación se presenten ante un juzgado, y el juzgado valorará según como vea conveniente, en función del caso concreto, pero yo no le vería problema para valorarlo por mucho que pusieran esta
esta coletilla. Otra más. ¿Podría comentar la relación trastornos de adaptación, depresión y demás lesiones psicológicos frente al acoso laboral? Pues ahora están catalogados como un accidente laboral, y las secuelas psicológicas producto de esas acciones de acoso laboral, ¿cómo podría desembocar en una enfermedad profesional? Pues bueno, esto fue precisamente una de las lagunas grandes que comenté que tenía el Real Decreto del año 2006 de enfermedades profesionales, que ya os dije que tenía lagunas en las enfermedades, lagunas en los agentes y lagunas en las profesiones, ¿verdad? Pues las lagunas en los agentes, creo que la laguna más destacada de todas ellas es los riesgos psicosociales. Deberían estar. Mientras no estén, van a tener que ir, como dice la pregunta, a los accidentes de trabajo, enfermedades del trabajo asimiladas a accidente. Ese es el nombre jurídico preciso, ¿no? O legal preciso. Y por lo tanto tienen que ir hasta ahí. Claro, es verdad que en la mayor parte de los casos a la persona interesada, a la persona que reclama, le es lo mismo que le digan una cosa que le digan la otra, porque a efectos de prestaciones, las dos son contingencias profesionales, tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional, y al final la prestación que le van a dar va a ser sustancialmente la misma, con todo y algunas diferencias, pequeñas, pero algunas. Lo más relevante es a efectos preventivos, como ya dije antes, porque si es una enfermedad profesional te vas a someter a reconocimientos médicos y vas a tener otras cuestiones. Por eso sí sería interesante que se hiciera, pero es que además está recogido, os voy a buscar aquí por la Organización Internacional del Trabajo, que es efectivamente la que nos lleva diciendo ya desde hace algún tiempo que las enfermedades, los riesgos psicosociales deberían estar incluidos en la tal. Es verdad que existe a veces se dice, a ver, pero es que en las consecuencias del acoso o del síndrome de estar quemado pueden influir tanto factores laborales como extraslaborales. Pensemos pues que tiene una situación familiar difícil, que tiene una predisposición, pero yo os vuelvo a insistir que estos son aspectos subjetivos. Si valoramos en función de ellos, estamos introduciendo lo relevante. A nadie duda de que si tú tienes asbestosis, por ejemplo, va a haber también, o puede haber también, elementos, una predisposición, puede haber. El hecho de que fumes también es muy, muy relevante, te multiplica el riesgo de tener asbestosis, pero cáncer de pulmón, vamos, vinculado a asbestosis. Pero hemos dicho ya muchas veces, bueno, por lo menos el Tribunal Supremo lo ha llegado a decir, nosotros aquí en Galicia lo llevamos diciendo desde siempre, pero al final también lo ha llegado a decir el Tribunal Supremo porque hubo contradicciones, ¿no?, con otras sentencias, que es que eso no puede ser relevante a la hora de apreciar la contingencia profesional. Estos son factores, tu propia predisposición no puede privarte de que pues que si se te produce una enfermedad precisamente por el trabajo, esa propia predisposición te lleve a que te excluyan la enfermedad profesional. La OIT dice que en el cuadro reglamentario, es lo que os iba a leer, tiene que incluir el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulten de las actividades laborales y los trastornos mentales o del comportamiento contraídos por el trabajador. Esto es literalmente lo que nos dice la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo sobre el listado de enfermedades profesionales. Esta recomendación recoge un listado de enfermedades que deberían catalogarse como profesionales y recomienda a la Organización Internacional del Trabajo que así lo hagan los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la OIT, como es España, desde su fundación, desde la fundación misma de la OIT. Con lo cual, creo que algo de caso le tendríamos que hacer ya a esta recomendación que nos está haciendo la OIT y debería recogerse. Pero por el momento aún no se ha recogido.
Muy bien, seguimos. A ver, ahora piensa saber si tiene relación con qué y te leo también la siguiente y ya le das paso a las dos, aunque no tienen relación. Buenas tardes. En el sector de la hostelería, ¿la empresa está obligada a adaptar el puesto? Y te leo la siguiente. Quisiera conocer la valoración de las secuelas del COVID, cuadros clínicos sin diagnóstico objetivos ni tratamiento en relación a incapacidad permanente. En este caso concreto, un auxiliar de enfermería que se contagió en la UCI y se le ha denegado la incapacidad. A ver, sector de hostelería y COVID, ¿no? Bueno, pues en el sector de hostelería, bueno, a veces también tiene mucho que ver, pues que el sector de la hostelería también fue muy afectado por el COVID, ¿verdad? Todos y todas lo sabemos. Pues el sector de la hostelería, claro que tienen que tener prevención o tienen que adoptar medidas de prevención de riesgos laborales. Todas las empresas están obligadas a ello, e incluyendo también riesgos psicosociales, es decir, las empresas también están obligadas a prevenir, cuando menos, el acoso sexual y acoso sexista, porque lo manda la Ley Orgánica de Igualdad en el artículo 48. Es decir, eso es así. Es verdad que no existe, esa es una laguna que se ha intentado cubrir en alguna que otra ocasión a través de proposiciones de diversos grupos parlamentarios en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Introducción un artículo que se refiere específicamente a los riesgos psicosociales. No lo hay. Con lo cual, efectivamente, pues hay una mayor, diríamos, una mayor incertidumbre en ese tema. Pero sí lo hay, lo vuelvo a insistir, con el acoso sexual y el acoso sexista. Ese es que lo pone específicamente la ley, por lo tanto, tendría que haber protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo en todas las empresas. Y por extensión, la lógica dice, hombre, si es un acoso discriminatorio por razón de sexo, tiene protocolo, pues que también cubran el resto de este tipo de situaciones. Y desde luego todas las empresas tienen que tener esa cuestión. En cuanto al COVID, bueno, pues el COVID, todo depende, vuelvo a insistir un poco, en que no hay enfermedades, sino que hay personas enfermas. Hemos visto, yo creo que el COVID lo ejemplifica magníficamente. Ha habido personas que ni se han enterado que le ha pasado el COVID. Yo que lo he pasado, ha sido en esta última ola, en el Omicron, y ha sido, yo lo catalogaría de un catarro débil, suave y corto. Entonces, pero claro, ha habido personas que han fallecido y otras que han quedado con el COVID persistente, que han pasado mucho tiempo en la UCI. Entonces, claro, hay que ver un poco en relación con las circunstancias. También en este punto, el legislador, pues bueno, ha ido un poco a trancas y barrancas, porque ahora el tema de si es enfermedad profesional o no parece que está arreglado hasta cierto punto. Empezó diciendo que era accidente de trabajo, o sea, era enfermedad del trabajo asimilada a accidente. Recordad que ese es un poco diríamos, el precepto escoba, la norma escoba, donde lo que no entra en enfermedades profesionales puede entrar ahí. Pero claro, para entrar ahí hay que acreditar la causalidad, ¿no? Y en un primer momento dijo eso. Claro, el problema vino después cuando surgió esto del COVID persistente. Entonces, ¿qué pasa? Iba a ser accidente de trabajo, una secuela del COVID que perdura meses después. ¿Iba a serlo también? Pues iba a ser difícil probar la causalidad ahí, ¿verdad? Porque ya una vez que nos vamos separando en el tiempo, ya te empiezan a decir, bueno, pero es que este estaba predispuesto, esta señora estaba predispuesta, esta señora además no se cuidó, esta señora... Sesgos, es verdad, pero que con el paso del tiempo sí van a empezar a... Y entonces ya, finalmente, como he sabido, pues se ha dado la consideración de enfermedad profesional al COVID. Se ha dado, eso es verdad, con unos ciertos límites. No se ha dado con carácter general, sino solamente para personal en servicios sanitarios o sociosanitarios, y que no incluye, por lo tanto, a limpieza, administración, mantenimiento, personas que sí están trabajando en el centro hospitalario y que a lo mejor pescaron el COVID en el centro hospitalario, pero que eso sí que no están incluidos. Esos tienen que ir al accidente de trabajo, a la enfermedad del trabajo asociada o equivalente, asimilada a accidente de trabajo.
Tampoco el servicio de asistencia al hogar. Como no están hospitales, no es súper. Y vamos a ver cuántas, y aquí otra vez está el sesgo de género, cuántas mujeres han pillado el COVID precisamente porque trabajan en la asistencia al hogar y lo han pillado precisamente pues, por esta circunstancia, por tener que salir a trabajar y fuera de casa y a atender a estas personas. En fin, que también el COVID queda mucho que andar todavía para que se trate de una manera, bueno, de una manera totalmente protectora. Pero bueno, más o menos creo que he respondido a lo que me preguntaba. Sí, mira, una felicitación y las dos últimas cuestiones que quedan por no devorarnos, que si no estaríamos contigo, bueno, hasta el amanecer. De Concha Sanz, ¿vale? Fernando, ¿cuánto aprendo escuchándote siempre? Gracias. Esa es la felicitación. Y ahora, gracias. Dos preguntitas más. José Manuel Díaz Mora. Necesidad de concienciar a los facultativos de los servicios públicos de salud para que informen adecuadamente sobre la gravedad de la patología y su alcance funcional o discapacitante. Es fundamental que se concreten las limitaciones funcionales en balance articular y pérdida de movilidad, entre otras. ¿Cómo lograr que desde el punto de vista médico se tome conciencia de la forma de medir las limitaciones de ciertas patologías como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica? ¿Alguna recomendación? Te leo la siguiente. El nuevo baremo de valoración en discapacidad previsto para 2022, ¿cuándo entra en vigor? Bueno, pues ahí tienes las dos. Bueno, aquí ha entrado otra. Esas dos últimas y luego te leo la tercera, ¿vale? ¿Te las quedas en la mente? Vale. Y esa ya es la última, sí. Que está entrado la última. Para el Colegio de Abogados. Vaya. ¿Qué respuesta ha habido de estas jornadas en el colectivo de jueces? ¿Han participado mayoritariamente enfermas y enfermos o el tema ha interesado también a la judicatura? Muchas gracias. Bueno, pues da tú primero las tuyas, que ahí yo no tengo respuesta. Bueno, primero, Concha, muchas gracias por tus palabras. Y después, empezando ya por la segunda, no sé cuándo saldrá, no lo sé, no tengo noticia de cuándo puede salir una reforma del baremo de discapacidades. No lo sé. Es algo que está pendiente desde hace mucho tiempo, que lo tienen que actualizar. Entre otras cosas, ya para cambiar el nombre, porque han surgido nuevas enfermedades desde el año 99 y desde el año 99 no se ha tocado, básicamente. Y sí que el Real Decreto de Enfermedades Profesionales también quizá mereciese alguna adaptación. Pero bueno, es verdad que ha habido... la lista de enfermedades profesionales está vigente en España desde los años 50. Entre el año 50 y el año 2006 solamente se adaptó 2 veces. Y desde el año 2006 hasta la actualidad creo que ha habido 4 adaptaciones, lo estoy diciendo un poco de memoria. Con lo cual parece que ahora se está cogiendo la idea de que hay que irlo ajustando a las nuevas enfermedades, ¿no? Pero bueno, tampoco le vendría mal un repaso. Y después, claro, la otra pregunta, pues das en la clave de uno de los temas básicos, que es la capacitación de los colectivos, del colectivo médico, del colectivo de enfermería, de la judicatura, de los abogados. En eso también la última pregunta hacía incidencia sobre eso. Es básica la capacitación, es que no hay otra solución. De hecho, es en lo que insiste, lo dije antes, tanto comités de Naciones Unidas como el Consejo de Europa, para eliminar los sesgos de género, los prejuicios en general. Pues la única medida es la capacitación. Es verdad que a veces, porque eso ocurre, a veces el propio prejuicio te lleva a ver que capacitarte en esta materia, capacitarte en género, por ejemplo, en perspectiva de género, ya es algo así como si te estuvieran adoctrinando. Y rechazan a veces. El prejuicio es tan alto en ocasiones que se rechaza la propia capacitación, como dicen, bueno, me van a adoctrinar.
No, nada de eso, hombre. Yo no sé si habrá gente que pretenda adoctrinar. Yo, desde luego, desde un punto de vista jurídico, no hay adoctrinamiento posible. Simplemente o explicar las cosas con la razón, y la razón es la que sale adelante, o no hay. Y en medicina, pues va a ser exactamente igual. Pero sí que es verdad que a veces hay estas resistencias. Yo, pues bueno, lo decía Cristina al principio en la presentación, soy codirector del curso de perspectiva de género de la carrera judicial. Por el curso, que se hace online, ya han pasado cerca de 1.500 jueces y juezas. Y yo siempre digo que una de las felicitaciones, que siempre salen muy contentos del curso, entre otras cosas porque hay ese prejuicio de decir, bueno, aquí nos van a adoctrinar. Y no, nunca ha habido nada de eso, ¿no? Porque no se trata de eso. Pero una de las mayores felicitaciones que he tenido, y no ha sido una vez, sino que ha sido casi en todas las ediciones, decían, pensaba que este curso no valía para nada y me he dado cuenta que es imprescindible. Claro, eso que te lo diga un juez o una jueza, te da cuenta del prejuicio, primero del prejuicio que existe, porque dices, bueno, pero segundo, de lo importante también que es. ¿Y cómo se capta? Simplemente, pues, explicándolo con racionalidad, ¿verdad? No hay que hacer más cuestiones, y al margen de discusiones políticas o ideológicas, etcétera. Esto es un tema simplemente de derechos humanos y punto. Que hay que eliminar los prejuicios, y que para eliminarlos, pues, es necesario capacitación. Pues muchas gracias, José Fernando. Efectivamente hay muchos sesgos que trabajar, hay unos que son visibles y otros que son invisibles, que son los más difíciles de estar en ellos, pero que en cualquier caso lo que es fundamental es esa voluntad o esa apertura de mente para adoptar nuevas perspectivas, entre ellas la perspectiva de género, para tratar todos estos temas, y que, bueno, pues en relación con haces a los derechos humanos, que menos, ¿no?, para poder entre todos, pues, conseguir, pues, el bienestar social y una justicia social a todos los niveles. Reitero el agradecimiento, la gran sensibilidad que nos has mostrado, el cómo nos has hecho ver que entre todos juntos es como podemos caminar, y no de forma individual, sino, bueno, pues tanto enfermos, enfermas, jueces, juristas, abogados, todos de forma conjunta, es como vamos a poder conseguir, pues, que las cosas estén en su sitio. Muchas gracias también, Prado, por esta iniciativa, como decía de inicio, y por hacernos también, pues, que nos sensibilicemos poco a poco y abramos también nuestras mentes. Gracias a estas iniciativas, asociaciones como la tuya y como tantas otras que hay, bueno, pues para poner en valor estas carencias. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes que han estado, pues entiendo que por lo interesantísima que ha sido de la sesión, todos, no ha bajado ni uno, ahí con el peñón puesto. Así es que muchas gracias a todos, y nos vemos en muchas más jornadas, que, bueno, esta está con el listón altísimo. Esperemos que por lo menos igualemos en las siguientes. Muchas gracias a todos.